diario. iPhone 16e, ¿sí o no? Ay, es que es toda una controversia y aunque es una opción claramente más económica, viene con algunos recortes importantes respecto a sus hermanos mayores, el iPhone 14, el 15 y el 16. Pero, a ver, ¿qué tanto sacrificas realmente si decides comprarlo? Bueno, hoy te voy a contar en qué aspectos el iPhone 16e se queda corto, especialmente en cámara, funciones avanzadas, para que tengas toda la información antes de decidir si vale la pena. Así que, vamos a ello. Bienvenido Cyborg, yo soy Erochka, la verdad estoy muy contento de estar por acá podcasteando de nuevo en tu podcast de tecnología Cyborgs Análogos. ¿De qué hablamos aquí? Bueno, pues aquí platicamos de todo lo que hacen las máquinas a nuestras espaldas, esa tecnología atemporal y a veces temporal como esta vez, que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium que vamos a estar tratando de emitir de forma diaria y puedes escucharlo en tu podcatcher favorita las veces que quieras y donde quieras. Así que bueno, vamos a platicar de este tema del iPhone 16e que a mí se me hace súper interesante y tengo por allí una serie de pensamientos, de recopilaciones y bueno, antes quiero decir algo, si estás viendo el título de este podcast o del mismo pero en YouTube, vas a ver que la cuestión es iPhone 16e. ¿Se lo deberías de comprar a tu madre, a tu hermana, a tu abuela? Pues la respuesta es pues sí, obviamente. Entonces, para los que querían la respuesta rápida e irse y comprárselo, bueno, pues entonces nos vemos. Gracias. Yo soy Erochka. Hasta la próxima. Pero bueno, para los que sí quieren saber la carnita del asunto, por qué sí deberían comprárselo y todo esto, qué van a estar ganando, qué van a estar perdiendo, según mi opinión, para qué target de cliente, de persona es este producto, pues vamos a discutirlo y sobre todo me voy a centrar en las carencias que tiene respecto a otros iPhone. Creo que ya todos lo tenemos más que interiorizado, el iPhone 16e es el sucesor de la gama SE y de hecho Apple hace algo muy interesante porque si se dan cuenta, replica una estrategia muy interesante que hace Samsung. Ellos lanzan, no siempre, no todos los años, una versión FE de sus Galaxy, que al final pues tiene una serie de recortes, obviamente tiene un precio bastante más elevado. Y de hecho es bien curioso porque no he escuchado a nadie platicar de esto al respecto. Por ejemplo, un Galaxy S25 Ultra, a menos aquí en México, la versión base te puede estar costando unos $1,300 ya con impuestos. Una versión FE de este dispositivo estaría rondando los 900, los $1,000 ya con impuestos y de lanzamiento. Entonces, es bien curioso cómo pues nos quejamos de un iPhone que está tratando de ser esta versión FE del Premium que vale $1,300 ya con impuestos y que Apple lo lanza a $700 y todo el mundo está perdiendo la cabeza. Pero es que la estrategia del iPhone SE, señoras y señores, ¿dónde está mi piano triste? No está sonando mi... Ahí está. Señoras y señores, el iPhone SE, la estrategia del iPhone SE ha muerto. Así es, así como lo escuchan. El iPhone SE, tal cual lo conocíamos, se ha ido. Probablemente para así volver después. O sea, Apple es mucho de hacer estas cosas, de vez en cuando experimentar, pero yo creo que es una estrategia más interesante el hecho de que copie la estrategia de Samsung a que trate de seguir con la del iPhone SE. Claro, el iPhone SE era mucho más barato, pero estábamos sacrificando un mar de cosas. Al principio, pues este iPhone nace como el iPhone pequeño, el iPhone para esa gente que no quería tener un iPhone grande o que quería tener uno secundario. Yo me acuerdo que hace como 4 años, cuando grababa en mi canal de YouTube, de tecnología también,
lo hacía con mi iPhone 11, pero un tiempo tuve un iPhone SE. Entonces con ese iPhone SE probaba las betas, grababa B-roll. Era un iPhone muy mono, muy bonito, 64 gigas, color rosa. Lo vendo, me compro un HomePod cuando recién salió el HomePod y hago todo el contenido de esa bocina en particular en aquel momento. Entonces estábamos sacrificando varias cosas, principalmente batería, tamaño de dispositivo y el diseño. Para muchos los últimos iPhone SE que hubieron eran muy anticuados por el hecho de tener Touch ID, por ser de 4,7 pulgadas. Entonces estaban habiendo una serie de cuestiones que echaban mucho para atrás a una gran parte de usuarios. Y existía el sector corporativo que pues a ellos les salía muy rentable comprar estos teléfonos para dárselos a sus empleados en caso de que requirieran una línea telefónica. Entonces, eso era lo interesante, pero de allí en fuera, el hecho que este iPhone 16e sea esta versión FE del iPhone 16 nos ayuda a tener ciertas cosas y claro, a perder algunas más. Entonces vamos a repasar brevemente qué diferencias tiene el iPhone 16e contra el iPhone 15 y 16 normales. Así que vamos a ello. Muy bien, pues a ver, iPhone 16e. Obviamente tiene un notch, no tiene la Dynamic Island, tiene la Static Peninsula. Y bueno, pues esto es algo que ya se está yendo. Desde el iPhone 15 ya tenemos Dynamic Island en los modelos regulares y el notch tradicional pues se quedó en los más viejos. Una cosa que es muy padre cuando tienes la Dynamic Island. Sí puedes hacer ciertas acciones más rápido. El hecho de tener una multitarea en una parte muy pequeña de la pantalla donde tú dejas presionado y pones pausa sin tener que salir de tu aplicación, o de repente estás en Uber o en Didi y quieres brincar a Apple Music y luego regresarte al temporizador y luego otra vez ver cómo va tu Uber, o que puedas ver en esa Dynamic Island el progreso de tu pedido, es súper interesante, está increíble. Pero justamente esto es algo que no vamos a tener y que hasta que no lo pruebas para un usuario que nunca lo ha tenido, pues no se va a dar cuenta. Dios mío, ¿qué pasa con esas sirenas allá afuera? Bueno, ahora iPhone 15 y 16, pues evidentemente tenemos esta Dynamic Island, ¿sale? Después tenemos el iPhone 16e, cuenta con una sola cámara trasera de 48 megapíxeles. Es la misma cámara, es el mismo sensor que el iPhone 16 y también el 16 Pro, el sensor base, la cámara angular normal. Ahora, ¿qué tenía el iPhone 14? Una cámara dual de 12 megapíxeles, es decir, teníamos 12 megapíxeles en el angular y en la ultra gran angular. Esto quiere decir que la cámara del iPhone 16e sí es superior en calidad y en procesamiento versus el iPhone 14. Ahora, el iPhone 15 y el iPhone 16 ya cuentan con la cámara principal de 48 megapíxeles. Entonces, ya se está acercando un poco más a esa gama en cuanto a las cámaras. Y ahora, el iPhone 16e, aquí viene toda la controversia, no es compatible con MagSafe. Entonces, he estado escuchando muchísimo, mucha gente batallando. Es que no tiene MagSafe, es que cómo se atreven, es que cómo puede ser esto posible. A ver, calma, calma, calma. Voy a ahondar un poco más en estas carencias en específico más adelante. Pero, por ejemplo, si tú usas tu iPhone 16e y dices, oye, pues le quiero poner una funda y le quiero poner una carterita, o quiero comprar uno de estos stands de carga con ventilación, o de estos que nada más se queda el iPhone como de pie sin carga, compras una funda con MagSafe. Si hay fundas con MagSafe para el iPhone 16e, y de esta forma ya puedes usar los accesorios MagSafe, ¿sale? Pero es verdad que sí despierta un poco pues, la curiosidad, ¿no? O sea, si estás reutilizando el chasis del iPhone 14 y tenemos MagSafe desde el iPhone 12, ¿por qué no le dejaste la bobina MagSafe? O sea, el imán tal cual. Entonces son cosas que son complicadas de entender, dado que tiene carga inalámbrica. El iPhone 16 tiene carga por Qi, no por Qi 2, pero sí el Qi normal. Pues ¿por qué no le dejas la bobina? Pero bueno, el iPhone 14 en este aspecto sí tenía MagSafe y por supuesto el iPhone 15. Ahora, iPhone 16e, procesador, tiene el procesador A18, casi el mismo chip que el iPhone 16. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un núcleo apagado en la GPU. Eso es todo. Entonces, para el uso cotidiano, ver redes sociales, mandar un WhatsApp, un Telegram, navegar en Safari, no vas a notar la diferencia. Es un chip
ligeramente menor que el iPhone 16 normal, sí. Pero a fin de cuentas es el mismo procesador con la misma cantidad de años, soporte para Apple Intelligence y las prestaciones que ofrece el software en su máximo esplendor. Entonces, la verdad es que está bastante bien y es una cuestión de pensar, ok, tenemos un procesador más avanzado, quiero pues justamente explotarlo de la mejor manera y creo yo que el iPhone 16e en este aspecto nos puede ayudar bastante. Ahora, ¿qué procesador tiene el iPhone 14? El iPhone 14 para mí es de lo peor en cuanto a los procesadores. ¿Por qué? Porque fue ese año raro, lleno de avaricia para Apple, que dijeron, pues vamos a ponerle al 14 el mismo chip del 13 y el iPhone, perdón, y el chip bueno lo va a tener el iPhone Pro. Para mí el iPhone 14 ha sido uno de los peores lanzamientos de iPhone que jamás ha habido. El iPhone 15 se defendía un poco más, pero no dejaba de ser pues continuista, un poco mediocre, solo lo salvaba el USB-C y la Dynamic Island. Entonces tiene el chip A15. Entonces se queda súper atrás. Yo, por ejemplo, dejé un iPhone 13 mini, lo dejé en manos de mi hermana pequeña y tiene el iPhone, perdón, el chip, el A15 Bionic. Entonces digo, wow, o sea, realmente fue algo que no estuvo nada bien. Entonces es un procesador que ya le queda menos tiempo de vida en comparación con el iPhone 15 que tiene el A16 Bionic. Entonces son cuestiones que debemos tomar en cuenta. El iPhone 16e va a ser mucho más longevo que un iPhone 14 y que un iPhone 15. Muy bien, entonces ¿qué más tiene de carencias? El chip ultra wideband, que esto para mí también es una cuestión que digo, como por qué. A mí me suena a que el iPhone 16e es el primer iPhone que integra el módem de conectividad de Apple. Para los que sean menos versados en el tema, todos los teléfonos tienen un chip, bueno, una parte del chip que controla la conexión con Wi-Fi, con Bluetooth, con redes satelitales. Esto antes lo hacía Qualcomm para Apple, ¿sale? Se pagaban las licencias de Qualcomm. Entonces, lo que hizo Apple fue comprar la división de Intel que fabricaba este tipo de chips y tras muchos años, porque esto ya tiene varios tiempo, desarrollaron su primer modem para sus teléfonos, que ahora es el C1. Entonces, a mí me huele que por ser una primera versión, por estar haciendo justo la prueba, no pudieron incluir el ultra wideband en este módulo, salvo que el ultra wideband esté en otra parte del teléfono que no tenga nada que ver con esta subparte del procesador, pero creo que es algo que podríamos intuir ligeramente. Entonces, no tener el ultra wideband te ayuda a que, por ejemplo, tú puedes encontrar el control remoto de tu Apple TV con el ultra wideband. Te va diciendo, está cerca, está cerca, está cerca, tú te vas acercando, o un AirTag también. Entonces, el hecho de no tenerlo es cierto, es una funcionalidad menos. O sea, desde el iPhone 11 me parece que salió el ultra wideband de primera generación. Entonces dices, esto hubiera estado padre tenerlo, definitivamente. Mientras que 14, 15 y 16 tienen esta parte del modem, ¿sale? Y ahora, en cuestiones de cámara, ¿qué integramos? ¿Qué vemos? O más bien, ¿qué no vemos? El iPhone 16e, esto siento yo, ya son cuestiones que Apple en su plan malvado para capar el iPhone por software lo hizo. No tiene el modo cinematográfico. ¿Qué nos permite esto? Grabar videos con ese bokeh bonito de fondo como si fuera una cámara reflex. Esto es una prestación de software meramente. Y si tienes el procesador más potente, ¿por qué no? Salvo que sea la cámara ultra wide la que está midiendo al mismo tiempo, en segundo plano, las distancias para ayudar a que esto se vea mejor. Si es así, ok, pues este teléfono no tiene esa cámara ultra wide. Entonces es entendible. Pero al ser una cuestión de hardware, digo, ok. Ahora, el modo acción tampoco lo tiene. El modo acción lo que hace es que estabiliza videos durante los movimientos muy intensos. Esto también me saca un poco de onda porque pues tienes un sensor de 48 megapíxeles, puedes hacer un crop y usar esta función. Yo la he probado y lo que hace es que si tú quieres grabar en 4K, te va a bajar la resolución a 2.8K para que tú puedas tener menos movimiento, pero en un cuadro más pequeño. Entonces, esto aquí sí no me gusta. Tampoco tenemos los estilos fotográficos. Esto lo que hace
es que la fotografía del iPhone guarda metadatos para que podamos ajustar tonos y calidez en una fotografía en tiempo real. Es una edición muy padre porque muchas veces respeta, por ejemplo, tonos de piel, pero altera el resto de la imagen. Y hay unos estilos fotográficos muy padres. Entonces, esto también es algo de hardware, perdón, de software que está desde el iPhone 14, 15 y 16. Y yo no entiendo por qué no está aquí. Y por último, el control de enfoque en retratos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú le tomas una foto a un animal o a una persona, te lo reconoce y dice el procesador, ok, esto es una persona, esto es un animal. Cuando tú tomaste la foto, yo te guardé la información del background para que si tú quieres convertir eso en un retrato y meterle el bokeh de fondo, lo puedas hacer aunque no hayas tomado la foto en retrato nativamente. Es una función muy padre porque muchas veces no queremos tomar una foto en modo portrait porque reduce un poco el rango del angular, sobre todo en la cámara frontal. O a veces se nos olvida. Queremos sacarle una foto rápida a una persona y no lo hacemos. Entonces la tomamos normal y después la convertimos en un retrato. Este iPhone no tiene esta prestación que perfectamente podría estar vía software porque este iPhone con una sola cámara tiene modo retrato. Entonces es algo que no me puedo terminar de explicar. Tampoco tenemos fotos ni videos espaciales ni modo macro. Pero estas dos funciones sí se las podríamos achacar al ultra gran angular. Al final el modo macro lo hace el ultra gran angular. Este lente, cuando tú te acercas mucho a un objeto muy cercano, es el que hace la función. Utiliza esta apertura para mostrar el objeto más de cerca de una forma muy nítida. Y bueno, los videos y las fotos espaciales, probablemente esos metadatos extra que absorbe el video o la foto, lo hace con el ultra gran angular. Entonces, aquí tienes toda la lista de cosas que no tiene el iPhone 16e, que pensándolas fríamente, podemos decir son nimiedades. Así es. ¿Qué? Así es, son nimiedades, me atrevo a decirlo. Son cuestiones que estaría bien tener en pos de un producto más completo y sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta, pero son nimiedades, gente. Ahora, no quiero ser abogado del diablo, tampoco es que quiera defender este movimiento extraño por parte de Apple, pero realmente no es algo tan fundamental. Y respondiendo a la pregunta de este podcast, del título, ¿para quién es este iPhone? ¿Sería un buen iPhone para tu madre, para un hermano pequeño, para un adulto mayor, para una persona que no le interese tanto la tecnología, pero quiere un iPhone porque sabe que es un teléfono durable y con un excelente rendimiento y una buena experiencia de uso? Claro que sí, esa es la respuesta. Este iPhone va muy enfocado a ese público. Lo único que le podemos achacar es el precio de salida, pero ojo, precio de salida. Ahorita voy a ahondar más en eso. Y por ejemplo, mi iPhone 11, que les platicaba que tuve hace como 4 años, ahorita está en manos de mi mamá. Entonces, andamos barajeando la opción. Tiene un iPad 8 y tiene este iPhone 11. El iPhone 11 la verdad es que ha envejecido muy bien. O sea, el iPhone está enterísimo. Ese color amarillo sigue precioso. La pantalla se ve muy bien. La batería le rinde muy bien. Ya le hace falta un cambio, pero con todo y la degradación le rinde muy bien. No se traba, o sea, es increíble la pieza de ingeniería que es el iPhone 11. Yo creo que el iPhone 11 es alto telefonazo junto al 11 Pro evidentemente y el Pro Max. Entonces, pues andamos barajeando oye, puedo ahorrar para renovarte el iPad, porque el iPad 8 ya sí está dando problemillas, ya de repente se traba y como es de 32 gigas, pues a veces le sufren el almacenamiento. Entonces, te puedo ayudar a renovar el iPad por un iPad 11 o un iPad 10 en rebaja. Y bueno, pues el iPhone sigue entero. Entonces ese podemos esperar un poco más. Pero digamos que me sobran los $750 que cuesta el iPhone 16e en México, ya con impuestos. La verdad yo creo que sería una apuesta muy interesante porque piénsalo y probablemente tengas alguien en tu familia que se ajusta con este patrón de uso. Mi madre no usa el ultra gran angular. Le he explicado cómo se usa. Muy rara vez toma una foto, pero siempre es snap and shot. Y casi todas sus fotos son al perro o en WhatsApp, o para mandar algo por WhatsApp y hasta ahí quedó. Entonces, tener eso en cuenta. Dynamic Island Notch.
no va a haber ninguna diferencia. Es una persona que le ve el notch y dice, pues así es el teléfono y punto. Y tener una Dynamic Island no le beneficiaría en mucho porque, es más, yo creo que hasta se confundiría un poco más. ¿Sale? No la utilizaría. Vería que de repente se queda ahí sonando el audiograma, la caratulita de la música. Ay, qué bonito está. Hasta ahí. ¿Ok? Es una persona que quiere una buena cámara y una buena pantalla. Ahora, MagSafe. Mi madre no utiliza la carga inalámbrica. Le regalé un cargador inalámbrico. No lo usa. Y el hecho de que yo le diga, mira, es un cargador donde se pega el teléfono y se carga, no lo va a usar. Es una persona que prefiere conectarlo directamente a la corriente. Así, tal cual se los digo. Entonces, eso es otra cuestión. Procesador, insisto, el A13 que tiene el iPhone 11 va muy bien. Y obviamente brincar a una 18, sí, va a ser la experiencia más fluida, más padre, pero no va a haber ninguna diferencia. Pero aquí la ventaja es que nosotros en casa, pues estiramos muchísimo la longevidad de los iPhones. O sea, con decirles que mi iPhone 8 que compré hace 8 años está ahorita en funcionamiento. Lo tiene mi abuelo, entonces se lo regalamos, lo está usando, es su primer smartphone. Ahí más o menos le mueve, lo usa para llamadas. Entonces, o sea, a ese nivel llegamos y el hecho de tener una 18 está increíble porque es un teléfono que va a durar mucho más. Entonces yo en 4 años que cambie mi iPhone 16 Pro, pues va a ser muy útil porque este iPhone todavía le van a quedar años de vida, pasa a ella y ese 16E se vuelve a reheredar y así nos vamos uno tras otro. Así que son cuestiones bien peculiares. El Ultra Wideband chip no lo usa, no tenemos AirTags en casa y si los tuviéramos no le sacaría provecho, así de claro. Y ahora, estos modos de foto que les comenté al final, modo macro, espaciales, lo de el cambio automático de retrato, estilos fotográficos, videos cinemáticos, no lo usa. Así tal cual. Y muchos podrían decir, entonces escuchando, entonces, ¿para qué tiene un iPhone si no le está sacando el provecho? Porque tenemos el ecosistema armado, tenemos un par de HomePods en casa, tenemos la suscripción de Apple One, eso sí lo usa mucho, la música, Apple TV Plus, etcétera, el almacenamiento para hacer sus copias de respaldo, el handoff es algo que también se nota cuando de repente en su iPad va a hacer algo. Entonces tenemos el ecosistema prácticamente familiar, ¿sale? Y a ella le es muy sencillo utilizar estos dispositivos porque se adaptan a su uso. Nosotros hemos tenido Android, mi madre ha tenido Android. De hecho, antes de que yo le diera mi iPhone 8, tenía un Motorola, sino, no, tenía el iPhone SE de primera generación. Y antes de ese iPhone SE tenía un Motorola. Entonces, hemos pasado por Android y de verdad, o sea, a ella un iPhone básico que le sirva para tomar fotos, hacer y recibir llamadas, entrar a WhatsApp, a Facebook, a Messenger. Y sobre todo tiene muchos juegos descargados. Entonces, sí, para jugar al Candy Crush, dirían nuestros hermanos españoles. Pues es para lo que quiere su teléfono y es para lo que lo usa y le va muy bien. Entonces, pues comprarle un iPhone 16 normal o un 16 Pro a una persona con ese perfil, pues es un total desperdicio. Pero ¿qué tal un iPhone 16e pensando en que le dure a largo plazo y sea un dispositivo constante en el rendimiento? Allí es cuando cambia la cosa. Entonces, allí es donde yo los invito a justamente reevaluar, porque he visto que este iPhone ha sido muy, pues muy bastardeado, vamos a decirlo, muy bastardeado, muy maltratado por la opinión pública y claro, el gran culpable es el precio. El iPhone 16e debería costar lo que cuesta, esos prácticamente 700, $750 ya con impuestos. Claro que no, no debería costar eso. Es un problema. Ese es el Apple Tax. Es Apple siendo avaricioso. Pero aquí les voy a decir una cosa. Y esto es un tip financiero. Jamás, jamás de los jamases compres un iPhone recién salido, salvo que te urja, que se te haya roto, que te hayan robado el anterior. Allí sí es válido. Pero jamás compres un iPhone. Uno, no lo compres directamente en los retails o los resellers de Apple. ¿Ok? Por muy bonita que sea la experiencia, por muy padre que esté, financieramente es una tontería. Dos, si tienes una tarjeta de crédito que te da promociones y bonificaciones por comprar con esa misma tarjeta, por ejemplo en Black Friday, cómpralo en esas fechas y aprovecha esas bonificaciones porque el teléfono te va a salir más barato. Para los que me estén viendo en YouTube, los que me estén escuchando en audio, no se preocupen, no pasa nada.
Estoy compartiendo mi pantalla para que puedan ver en mi página favorita que se llama Promo Descuentos. En España es Choyómetro, es lo mismo, es la misma web, pero con otro nombre y otros colores. Aquí ya hubieron en México a escasas semanas de lanzamiento de este teléfono, creo que apenas han pasado semana y media, ya hubo una rebaja, ¿ok? Entonces el iPhone pasó de costar $750 a costar 610, 620, $650. O sea, ya es una reducción de precio interesante. Estamos hablando de $100 respecto a su precio de salida y como unos 200 respecto al iPhone 16 comprado directamente en tienda o con reseller al precio de salida. Entonces, esto obviamente es con bonificaciones, una con Banorte, que es un banco muy grande aquí en México, y otra con American Express. Sí, son bonificaciones bancarias, pero es a lo que me refiero. Hay que estirar este tipo de promos y esperar a que baje de precio. Ahora, ocurre algo muy interesante. Al menos aquí en México, hay revendedores que traen los teléfonos importados de China, de Japón, tienen garantía, son totalmente funcionales, no cambia nada, salvo la disponibilidad de eSIM en algunos dispositivos, sí suele variar, y suelen venderlos más barato. Y cuando digo más barato son entre 100 y $200. Yo de hecho mi teléfono prácticamente lo compré, bueno, el mío sí es oficial, es de la región de México, pero estuve a punto de comprarlo así. Entonces hay que esperar justamente este tipo de cuestiones. Si en tu país es muy complicado y dices, o sea, por nada va a bajar de precio con este tipo de revendedores, bonificaciones, etcétera. Ok, entonces hay que esperar a las épocas de oferta o incluso esperar un poco más. Este iPhone yo siento que va a durar, no creo que vaya a haber un 17E, probablemente sea un 18E, pero esperar medio año o un año y comprarlo justo para tu familiar, si es que tú no eres el target de este teléfono, ya se me haría un mejor trato. El iPhone va a tener una mejor relación calidad-precio. Y al menos aquí en México, para quienes me escuchen, siento yo que sí va a bajar de precio y que se va a volver algo más atractivo. Entonces, bajo estas pautas, creo que es un iPhone súper competitivo, creo que es una estrategia muy interesante, justamente replicando la que hace Samsung con sus Galaxy FE. Creo que es exactamente la misma línea que está tomando la empresa y es lo que me gustaría que pues que nos quedáramos pensando antes de dejarnos llevar por la opinión pública de no, es un mal iPhone, pésimo, carísimo. Es cierto, este iPhone si hubiera costado $650, ya con impuestos, hubiese sido best deal, hubiera estado increíble, pero no es así. Y bueno, para todos existe este tipo de dispositivos. Apple lo compara mucho con el iPhone 11 en el video de presentación. Creo que está clarísimo. Apple quiere que todos los que tienen un iPhone 11, como mi madre, terminen con un iPhone 16E. Y justamente para reemplazar ese hueco que dejó el iPhone 14, especialmente en Europa. Ya saben que por las cuestiones de la ley de mercados en la cual se hizo que se removiera cualquier otro dispositivo Lightning, micro USB y todo fuera USB-C, pues se sale de mercado este iPhone 14 y se tiene que quedar algo de reemplazo, ¿ok? Entonces les dejo esta reflexión, este análisis, espero que les haya gustado mucho y vamos a el final de este episodio. Ah, no, esta no era. Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, nada, espero que les haya gustado mucho esta breve opinión, este breve análisis, esta comparativa de las diferencias que tiene el iPhone 16E. Muchas gracias a los que me están viendo por YouTube. Los quiero invitar a que si ustedes, pues de repente están aquí barriendo, haciendo las labores domésticas, van camino al trabajo, no tienen YouTube Premium, no se quieren gastar sus datos, pero me quieren escuchar, pueden bajarse una aplicación de podcast. Yo les recomiendo Pocket Casts, Castamatic para los que están en iPhone o Fountain, se escribe Fountain. Fountain es una gran aplicación de podcast también, muy bonita, muy versátil, hasta puedes sacar estos clips para compartirlo en redes sociales. Me pueden escuchar también en Podcast Guru, que es otra gran plataforma para escuchar podcast y de esa forma pues que estemos nutriendo este contexto de los cyborgs que me puedan llevar con ustedes en movilidad. Y si me están escuchando en YouTube, déjenme una opinión, déjenme un comentario, denle manita arriba y suscríbanse al canal de Cyborgs que se vienen nuevos episodios. Tengo por ahí una no review del iPhone 16 Pro, que fue mi gran adquisición de el año pasado / este año.
una colaboración con Todológico, podcast hermano de tecnología de Aviario. Un abrazo a Dani si me está escuchando. Y bueno, se vienen más episodios, más novedades. Y también recordarles que Cyborgs Análogos es un podcast premium que ya tiene más de 20 episodios en su feed. Entonces, si dices, oye, quiero escucharlos todos completos, quiero apoyar tu proyecto, para mí esto es muy importante porque es un hobby, pero a la vez es una pasión y me gustaría tener una retribución a cambio del valor que se ofrece. Me puedes ayudar visitando la descripción de este podcast. Vas a tener un enlace que te lleva a Mumbler. Mumbler.io /cyborgs análogos. Es una plataforma en la cual tú por $3 al mes o 30 al año, que te puedes ahorrar $6, te vas a llevar contenido premium como es este podcast, todos sus episodios completos, sin anuncios, listos para ser servidos en tu podcatcher. Te da un link privado muy bonito, te suscribes, te lo mandan a tu correo, lo añades a estas aplicaciones que te acabo de recomendar de podcast, incluso en Spotify, no soy fan de, pero puedes escuchar ahí también la versión premium y la versión en abierto. Y de esta forma vas a ayudarme a que Cyborgs siga creciendo, yo pueda hacer más contenido y sobre todo pues que nos demos muchísimo valor a través del conocimiento. Así que, pues nada, me voy despidiendo porque este podcast sí ya duró, ha sido un gran regreso. Así que nada, te mando un abrazo, espero que la tecnología no te trate muy mal. Yo soy Eric, alias Erochka, y nos escuchamos en el siguiente Cyborgs.